A iniciar entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, pueden ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a ver cosas que impiden el regresar a su presencia. Se habla de una religión. Realmente el Evangelio no es una religión. La palabra religión son los dogmas o las enseñanzas o las doctrinas que han enseñado los hombres para llegar a Dios. El Evangelio es una relación con Jesucristo, es una relación personal. Alguien tiene una religión, se porta bien en el templo, en el momento que alguien lo está viendo, pero al salir del templo la persona es otra, ¿verdad? Y eso lo hemos visto. Entonces, muchos lo que han conocido es una religión, no a Jesucristo. El que conoce a Jesucristo, definitivamente, la Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay gente que dice, mire, él es cristiano, él es evangélico, él no ha conocido a Jesucristo. Él lo que conoció fue una religión, o se cambió de religión, pero él no conoció a Jesucristo. Déjame decirte que Jesucristo es el más importante y el único que puede transformar vidas. Así que Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Voy a volver a repetir Apocalipsis 2, 4 y 5. Sin embargo, tengo una cosa contra ti, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar el candelabro. Esta parte me impacta, es algo maravilloso, porque esta iglesia venía haciendo cosas muy buenas. Hacía muchas obras, pero había dejado su primer amor. Y quizá estemos en esa misma posición. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero dejar nuestro primer amor. Y vamos a ver las cosas que nos impiden regresar a su presencia. Son cosas que nos marcaron de niños, son cosas que no superamos, que hasta el día de hoy están en nuestro corazón, y en la forma que reaccionamos, en la forma que vivimos, demuestra que no hemos superado muchas veces nuestro pasado. Pero vamos a ver la primera parte. Has perdido tu primer amor. Cuando yo me encontré con Jesucristo en el año 2000, yo le conocí, hace ya 20 años que le conocí, y fue algo maravilloso porque recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo que dice Lucas 3:16, y viene uno más poderoso detrás de mí, dijo Juan el Bautista, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese bautismo cambió mi vida, el día que yo conocí al Espíritu Santo. Pero conforme pasaron los años y pasaron los meses, hablo más o menos de unos 9 meses, mi amor por Jesús se empezó a enfriar. Donde yo iba a la iglesia porque tenía que ir, porque me empecé a desviar, sin darme cuenta me empecé a desviar en el qué dirán las personas. Muchas veces yo quería adorar, quería gritar en la iglesia, pero algunas personas dentro de la misma iglesia cristiana evangélica me empezaron a decir, no seas tan exagerado, no seas loco, no seas tan expresivo, Dios no es sordo. Y todas esas cosas yo preferí obedecerle a las personas antes que a Dios. Y casi perdí como 3, 4 meses, me volví una persona religiosa donde llegaba a la iglesia o me ponía a orar, pero ya no recibía la presencia de Dios. Yo oraba y trataba de hacerlo, pero ¿por qué? Porque quise obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Y cuando Dios te ha marcado con un propósito, no te tienes que avergonzar de Dios. Lo que estamos haciendo es lo que la Biblia dice, y si está en la Biblia, lo vamos a hacer. Si la Biblia lo ratifica, lo vamos a hacer. Entonces, esta parte del primer amor, voy a definirlo en varios puntos, porque cuando nos hemos caído de nuestro primer amor, la primera parte es el amor que amamos, o la manera que amamos a Jesús debe estar por encima de nuestro propio amor, de nuestros propios gustos. Tú que has caído de tu primer amor, donde nuestros gustos son antes que Dios. Es decir, a mí me gusta el deporte y es algo que a mí me gusta mucho, pero si a mí me gusta, o primero hago el ejercicio antes que orar, antes que leer la palabra, yo estoy amando más, me estoy amando yo más que amando a Jesús. Y esta es una parte que todos hemos tenido un problema. Hacemos cosas que nos gustan y nos desvían del propósito de Dios. Empezamos a hacer cosas que a nosotros nos satisfacen. No sé qué le satisfaga a usted. Quizá levantarse y hacer la limpieza porque dicen las hermanas, a mí no me gusta que esté sucio. Y qué bueno. Pero si eso lo haces antes que amar a Jesús, ahí hay un problema. Y es por eso que hemos tenido grandes problemas en la vida, porque resultamos amando a las personas más que a Dios.
No sé si usted fracasó por amar a alguna persona y usted tuvo una gran expectativa de esa persona y esa persona le pagó mal. Quizás hasta el día de hoy usted tiene ciertos traumas, ciertas cosas en su corazón, porque usted esperaba mucho de esa persona. Y conforme pasaron los años, esa persona lo traicionó, sea hombre, sea mujer, y no llenó sus expectativas. Déjeme decirle que nadie llenará sus expectativas. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 2, 4 y 5, vuelve a tu primer amor. Mira de dónde has caído. Es decir, al inicio tú tenías a Dios en ese primer lugar, pero lo fuiste botando y lo tienes quizá en tercer, cuarto lugar, el amor hacia Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro amor hacia nosotros mismos antes que a Dios, hay un problema. Y es por eso que el egoísmo, el orgullo, la vanagloria y todos esos problemas que nacen en nuestro corazón es porque empezamos a amarnos a nosotros antes que a Dios. Y es ahí donde hacemos las cosas por amor. ¿Ya? El día jueves le hablaba a varios pastores. ¿Será que estamos predicando por amor? Estamos predicando por amor al dinero, por amor a la fama, por amor al éxito, por amor a que nos vean. Es decir, ¿qué es lo que motiva nuestro corazón? Y qué bueno que sucedió esta pandemia, donde como pastores pues no se recibe ya ningún salario, no se recibe ya una ofrenda. Lo que estamos haciendo lo hacemos por amor a esas personas que están ahí en su casa. Y definitivamente Dios en su misericordia ha cuidado de nuestras vidas. Pero si realmente nosotros nos hemos desarrollado por amor a Dios, Dios con mi esposa nos ha regalado como 7 empresas. Y yo le decía, mira cómo es Dios de fiel, porque si dependiéramos de la iglesia, nos estaríamos muriendo de hambre. Pero gracias a Dios que Dios nos regaló una venta de vehículos, una purificadora de agua, un centro de retiros y un montón de empresas, una constructora que Dios nos ha regalado. Todo esto nos hace decir, bueno, hoy la iglesia no puede darnos algo, ¿verdad? Pero Dios lo está proveyendo de un montón de lugares. Pero imagínense si el amor a nosotros nos haría acomodarnos y decir, bueno, yo vivo de lo que la iglesia me da y dependo de eso. Hoy seríamos un fracaso. Hoy estuviéramos tronándonos los dedos. Pero gracias a que trabajamos con nuestras manos, vendemos con nuestras manos, de lo que sea, hoy podemos decir, Dios es fiel. Aún en medio de esta situación hemos estado abriendo empresas y hemos visto la bendición de Dios. Porque cuando la intención del corazón realmente Dios ve que es buena, Dios nos bendice. Definitivamente eso yo lo he aprendido. Dios bendice porque Él conoce la verdadera intención del corazón. Entonces esa parte de estar en el primer amor es por qué hacemos las cosas, por qué predicamos, por competencia, por dinero, por medirnos con otro, porque la gente lo vea. Y hagas lo que hagas, no lo hagas por agradar a los demás. Por eso es de que hemos fracasado en la vida. Haz las cosas para Dios, que te importe qué dice Dios. Mira, las personas nunca van a estar de acuerdo. Las personas nunca van a estar de acuerdo. Si tú tienes, que por qué tienes. Y si no tienes, que por qué no tienes. Yo lo he vivido. Empezamos en el evangelio y nos costó realmente. Hicimos ruta con mi esposa vendiendo en las tiendas para podernos sostener, porque la iglesia no nos podía sostener. Y la gente me decía, bueno, ¿y dónde está el Dios que usted le sirve? Mire, ¿cómo está? No tiene ni para comer. Y pasamos este tiempo y fueron años de desierto, mientras las empresas Dios las levantaba. Y ahora que Dios nos ha bendecido, la gente nos dice, qué bien le va a usted, de plano por ser pastor. Pero es algo increíble y uno dice, realmente Dios conoce nuestro corazón. Entonces nunca vas a quedar bien con las personas, definitivamente. Eso tienes que tenerlo claro en tu mente. Tienes que volver a tu primer amor. Una de las cosas por que Saúl perdió su primer amor fue por agradar al pueblo, por querer oír al pueblo antes que a Dios. Si Dios le dijo que elimina todo, él lo tenía que eliminar. Era la obediencia hacia Dios, pero él prefirió obedecer al pueblo. Entonces hay muchas cosas que nos hacen perder ese primer amor. Y esta parte, amarnos a nosotros, amar a nuestra familia, por nuestros propios amigos, el amor a nuestros amigos quizás esté por encima del amor a Dios. Los comentarios, un puesto, un trabajo, una empresa, hay cosas que están por encima de Dios y la gente las ha puesto adelante, y por eso es que hemos llegado a tener muchas veces dinero, pero nos sentimos vacíos. Yo he estado hablando con varios empresarios ahora mismo en esta pandemia que viven solos. Son grandes empresarios. Conozco uno de ellos que tiene una empresa por cada departamento. Y le estamos trabajando en un área de las empresas que Dios nos ha regalado. Y me decía, me siento tan solo, tan vacío. Y lo que hago es refugiarme en el orgullo.
y le quiero contar, humillo a mis trabajadores, los trato mal, hago un montón de cosas. Porque yo le dije, mire, es porque su vida está vacía, usted vive solo. Y me llevó a un lugar y me dijo, mire, aquí me gusta porque aquí voy a vivir yo solo, aquí no voy a molestar yo a nadie. Y yo dije, qué tristeza, güey, qué tristeza, esta persona está viviendo sola, necesita de Jesús para poder relacionarse con otros, necesita volver a su primer amor para encontrarle sentido a su vida. Económicamente no le falta nada, pero él está vacío, él está solo, porque necesita a Dios en su corazón. Hacer otra forma, porque perdemos nuestro primer amor, es hacer las cosas por competencia, por medirnos con otras personas, por posiciones, por celos. Es decir, podemos hacer un buen trabajo, podemos aún hacer algo para Dios, aún podemos dar una buena predicación, pero hacerlo por competencia, por envidia, por un puesto, no por amor. Y esto es lo que tenemos que escudriñar en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se pierde el primer amor? Cuando ponemos a otras personas, cuando ponemos otras cosas antes que a Dios. Y cuando nuestras motivaciones no son las correctas. Si usted quiere caminar en su primer amor, si usted quiere vivir en su primer amor, sus motivaciones deben de ser las correctas. He escuchado gente que solo hablando cosas negativas. ¿Cree usted que está en el primer amor? No. Es que no se puede, es que no hay. Esa gente no vive en su primer amor. Es que mire, la situación está difícil, usted no sé ni cómo le voy a hacer. Y es mentira porque Dios los ha bendecido. Escúchame, es mentira porque Dios no nos ha dejado. Desde marzo venimos con este problema y ha habido un plato de comida sobre nuestra boca. ¿Sí o no? En nuestra boca siempre ha habido un plato de comida, ahí en nuestra mesa. En nuestra boca siempre ha habido también, ¿o no? Hasta de más. No ha habido un plato, 2, 3 platos, hasta como nos hemos hartado, no comido. Pero esta gente no está en su primer amor, porque el que está en su primer amor no habla mal, no se queja, sino le da la gloria a Dios, aún en medio de las peores circunstancias. El que está en su primer amor, Jesucristo es su refugio, Jesucristo es su amparo. Yo recuerdo en los primeros años de ministerio, yo le decía, Señor, aunque no tenemos ni para comer, pero no vamos a dejar de servirte. Aunque no tenemos ni cómo ir a los municipios, cómo ir a las aldeas a predicar tu palabra, pero sé que tú vas a proveer. Porque ese primer amor nos hace estar conectados con Dios. Y cuando tú estás conectado con Dios, no vas a perder tu primer amor por ninguna otra cosa exterior. Porque tu interior está siendo alimentado de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y es por eso que cuando la gente está en esa parte, sabemos que si estamos en nuestro primer amor, eso significa que todas nuestras acciones están basadas en la escala de la palabra de Dios. Es decir, todas nuestras acciones están basadas en la palabra de Dios. No en nuestros sentimientos, no en nuestras motivaciones, sino en la palabra de Dios. Si lo que hacemos no está basado en la palabra de Dios, es decir, nuestra intención es por envidia, por celo, por competencia. Escúchame bien, ya perdiste tu primer amor. Por hacer dinero. ¿Para qué? Para compartir, para generar trabajo. Le decía a mi familia, pidámosle a Dios que Dios nos provea trabajo, que Dios nos provea otras construcciones para ser generadores de empleo, para poder bendecir a otras personas que no tienen empleo en este tiempo. Es decir, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Dinero, dinero, dinero? No, el dinero no. El dinero nos ayuda a tener una mejor vida, definitivamente, pero no es la felicidad. ¿Nos facilita la vida? Sí, definitivamente. Pero no debería ser eso nuestra motivación. Nuestra motivación debería ser servir a los demás, amar a los demás. Y me he dado cuenta de esta parte, que si la gente no está motivada o no hace las cosas basadas en la palabra de Dios, ya perdió su primer amor. Las personas que no hacen las cosas basadas en la palabra de Dios, ya perdieron el rumbo, ya perdieron el norte. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para que otros te feliciten? ¿Para que otros te vean? ¿O para servirle realmente al prójimo? Para servirle a Jesucristo. Y esta parte Dios me confrontó un día y me decía, ¿me amas? Y yo le dije, sí, Señor, va, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Y eso de apacentar es cuidar a las personas. Y hay gente que no quiere. Hay gente que está viviendo una vida y como que se acostumbraron a ese estilo de vida. Y cuando uno les habla, uno les predica del amor de Jesucristo, de lo que Él tiene para ellos lo ven a uno como extraño. Entonces una persona que ha perdido su primer amor ya no es agradecida. Escúchame, son los que se quejan. Son los que dicen que no se puede, que no hay.
Pero déjame decirte que siempre Dios abrirá una puerta. Yo lo he vivido y sé que se nos cerraron algunas empresas por esta pandemia. Tuvimos algunas pérdidas por esta pandemia, definitivamente, pero se abrieron nuevas puertas. Otras puertas se abrieron porque Dios es misericordioso. Dios, hermano, es bueno. Y pase lo que pase, Él no nos dejará. Siempre enviará algún ángel, siempre abrirá alguna puerta. Pero debemos de estar en nuestro primer amor. Entonces, cosas que impiden llegar a la presencia de Dios. ¿Podrá llegar una persona a la presencia de Dios que no es agradecida? ¿Que no está apasionada por Dios? No puede llegar. ¿Verdad? Su pasión es el dinero, su pasión es las cosas materiales, su pasión es el puesto, una posición en la iglesia, que lo vean. Esa persona no puede llegar a la presencia de Dios porque a los hombres los puede engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y yo me di cuenta que después de esos 9 meses algo sucedió en mi vida. La presencia de Dios yo la empecé a perder y fue porque a mí me daba pena decir un gloria a Dios, me daba pena decir un aleluya. ¿Por qué dirán las personas? Escúchame, ¿qué dirán las personas? Que no te importe qué digan las personas, que te importe qué dice Dios. Si tu motivación es correcta, si quieres predicar el evangelio por amor a las personas, por amor a que conozcan a Jesucristo, hazlo. Él quiere levantarte, Él quiere usar tu vida, Él quiere ser el centro de tu vida. Imagínate, esa parte que perdieron su primer amor. Entonces podemos estar en la iglesia y haber perdido nuestro primer amor. Podemos ser pastores y haber perdido nuestro primer amor. Es decir, estamos sirviendo por posición económica, por posición social, por lo que tú quieras, menos por amor. Y realmente lo que debe de movernos a servir es el amor. ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz? El amor. No tuvo ninguna posición, no tuvo ni dónde recostar su cabeza, dice la palabra, pero Él sirvió por amor, siendo Dios. Se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, por venirnos a dar a nosotros libertad. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! ¿Cuántos quisieran servir por amor? ¿Cuántos quisieran caminar por amor? Y cuando tengamos esa decisión en nuestro corazón, habremos ganado el primer amor. Y quiero que vaya a Apocalipsis, capítulo 2. Si usted me puede acompañar en su Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Y esa parte de Apocalipsis capítulo 2 la vamos a leer porque mire cómo inicia el relato. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras. Escuche, Dios está viendo lo que estamos haciendo. Tu duro trabajo y tu perseverancia. Hay 3 cosas. Tus obras, has hecho mucho, tu trabajo y tu perseverancia. Es decir, seguimos en Cristo, seguimos predicando, seguimos en la santidad, seguimos caminando. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Escucha, todo lo bueno que tenía. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esta iglesia perseveraba, había sufrido por el nombre de Dios, no se había desanimado, trabajaba, perseveraba, pero había dejado su primer amor. No podemos llegar a la presencia de Dios si no estamos dispuestos a vivir en el primer amor. En el primer amor no hay condiciones para Dios. Y Dios nos ha mandado con mi esposa: váyanse a una aldea, váyanse a este lugar. No hay condiciones para Dios. Nos ha tocado que dormir muchas veces en el suelo. Recuerdo en Quiché, con Fabio Daniel, dormidos, y el cuarto donde nos dejaron se inundó y nuestra ropa se mojó, nuestros zapatos. Dormir en condiciones deplorables, condiciones nada favorables, malas condiciones. Muchas veces a iglesias que nos ha tocado que ir a abrir campos donde Dios nos ha enviado, el tener que dormir en un catre, en una cama los 4, y uno puede decir: yo tengo mi casa allá en Shela y yo puedo dormir cómodo y estoy acá. No hay condiciones. Cuando estás en tu primer amor no hay condiciones, es sin reservas. No hay aquello que ya no tengo fuerzas. Cuando tú amas a alguien, haces hasta lo imposible por esa persona. Cuando tú amas a Dios, haces hasta lo imposible por Él. No hay reservas, no hay condiciones cuando estás en tu primer amor. Entonces, estos hombres, esta iglesia en Éfeso perseveraba, estaba luchando, pero había dejado su primer amor. Es decir, sus motivaciones ya no eran las correctas. Hoy quiero decirte que si quieres llegar a su presencia, ¿cuál es el deseo de tener la presencia de Dios? Yo he dicho: Señor, úsame para que la gente sepa que tú eres real, que tú eres Dios.
Señor, usa mi vida para que ellos sepan que tú vives, que tú quieres darles una vida diferente a la que ellos están viviendo. Quizá ellos sienten que ya no hay otra vida. Hay otra vida. Después de esta hay otra vida. Y en esta vida tú puedes cambiar la forma en que estás viviendo a través de recibir a Cristo, a través de tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Y esta parte me impacta. La segunda, no resolvieron los problemas de la niñez. Camino a su presencia. Número 1, perdieron su primer amor. Y veo en la biografía de grandes hombres de Dios y leo en los capítulos de su caída que tuvieron problemas, no superaron los problemas de su niñez. La mayoría de nosotros venimos de hogares desintegrados, de abusos, de maltratos, de pobreza, de un montón de condiciones malas, de humillaciones, de falta de identidad, de un montón de condiciones malas. Y esta parte, no resolvieron los problemas de la niñez. Esto habla de dolor, habla de sufrimiento. Y la gente que no superó estos problemas, que no pasó estos problemas, terminaron cayendo en pecado. Quizá fueron abusados mentalmente, físicamente, sexualmente. Algún tipo de este abuso les afectó en su niñez, verbalmente. Y ahora hacen las cosas por competencia y sienten que hay rivales y siempre están peleando el salir adelante, el ser mejores que otros. Siempre están hablando mal de alguien, siempre están comentando mal de otra persona. La Biblia dice claramente: no juzguéis, sino será juzgado. Simplemente tú camina y enseña la palabra. ¿Qué fue? ¿Por qué terminamos hablando mal? Aún he visto pastores hablando mal de otro ministerio, juzgando a otro ministerio. No podemos. Ese es un problema en nuestra niñez. Cuando yo entré al Evangelio me di cuenta que tenía muchos problemas en mi identidad. Buscaba salir adelante, porque quizá nunca tuve la aprobación de mi padre, decirme: lo estás haciendo bien, seguí adelante, eres pilas, eres campeón, eres el mejor. Sino una comparación. Siempre recordé a mi papá comparándome. Claro, él no conocía a Dios, él no tenía conocimiento de Dios. Y siempre me decía: lástima, mire, usted debería ser como sus primas, o como sus primos, o debería ser como tal persona, mire, abanderado. No, que usted. Entonces, cuando yo entré al Evangelio, me di cuenta que a veces hacía las cosas por competencia, por llamar la atención, porque otros vieran cuán bueno era yo. Y muchas veces perdí la presencia de Dios porque no había superado en mi niñez. No había tenido la identidad, no me formaron esa parte de la identidad, de la autoestima, de sentirme valorado porque soy hijo de Dios, porque fui redimido por Cristo, porque soy la niña de sus ojos, porque soy especial tesoro en sus manos, por el valor que Cristo me dio en la cruz. No por las cosas que hago, esas no me dan valor, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y es por eso que muchos hasta el día de hoy hacen las cosas por competencia, o hacemos las cosas porque otros nos miren. Y tuve que pasar, y creo que todavía hay áreas en mi vida que deben de ser corregidas. Escúchame bien, después de 20 años de estar estudiando, casi 16 años la Biblia, por lo menos Dios nos ha permitido 4 universidades diferentes. Aún después de eso, todavía me he dado cuenta que hay áreas en mi vida, de mi niñez, que aún necesitan ser superadas, que todavía no han sido moldeadas, escuchan. Y eso no me permite estar como Dios quiere en su presencia. Todavía hay cosas en mi mente, y mi esposa es testigo, en mi carácter, en mi forma de expresarme, que no son correctas, que no son buenas, que no agradan, que entristecen al Espíritu Santo. Y te lo digo con sinceridad, todavía hay áreas en mi vida, después de 20 años de estar pastoreando, que todavía necesitan ser moldeadas. Y tengo que reconocerlo, porque si no lo reconozco no puedo avanzar. Y sé que te estoy predicando, pero también me estoy autopredicando. El mensaje para la primera persona es para mí, después es para ti. Y sé que Dios me está diciendo: hay cosas de tu niñez que te marcaron y las tienes que superar. Las tienes que superar, las tienes que confesar, las tienes que sanar. Dios no te está diciendo que escondas. Eso fue lo que el mundo nos enseñó: esconder lo que sufrimos en nuestra niñez, ocultarlo. No. Dios quiere sanar, porque no es posible que nuestro pasado siga afectando nuestro presente y nuestro futuro. Jesucristo vino a liberar, a transformar. Por eso lo más importante después de que una persona acepte a Jesucristo es liberarla en el nombre de Jesús y sanar las heridas de su niñez. ¿Cuántos pueden decir que todavía hay heridas en su niñez que les están afectando el día de hoy?
Quizá aprendiste un mal carácter con tu papá, con tu mamá, y no me vas a mentir que hasta el día de hoy eso nos sigue pasando factura. Quizá aprendimos de nuestra mamá o de nuestro papá a ser pesimistas, a ser negativos, a tener una mentalidad que no se puede, no es posible. Y hasta el día de hoy esa mentalidad nos sigue afectando. No sé qué fue lo que aprendiste, pero debes de cambiar tu chip, debes de cambiar ahí el disco duro y decirle: Señor, yo quiero llegar a tu presencia. Y si tengo problemas en mi niñez que no he superado, hoy los quiero entregar. No hay nada que tratar de olvidar. No hay nada que tratar de sepultar de nuestra niñez. Hay mucho que sanar y Jesucristo es el experto. Jesucristo es el experto en sanar a las personas. Es por eso que todavía nuestro comportamiento, y me daba risa porque con mis primos anduvimos en algunas maras, ahí haciéndolas de marero, y muchas expresiones, aún con mi esposa. Me tuvo que corregir muchas expresiones y nos daba risa. Ahora ella lo hace en son de broma, pero muchas expresiones yo las había arrastrado de esas maras. Bueno, pues al rato nos vemos, o al rato pues yo me vengo. Y ya siendo cristiano, muchas veces mis expresiones eran así como de venganza, o yo también puedo, o vas a ver que a mí no me vas a ganar, a la vuelta yo me las voy a cobrar. Y eso no es de un hijo de Dios. Eso de amenazar, eso no es de un hijo de Dios. Pero que aún después de 10, 15 años de estar dentro del Evangelio y de haber conocido a Jesucristo, habían cosas en mi niñez que no las había superado. Aún cuando voy conduciendo, me he dado cuenta que hay cosas que están dentro de mí, que si quiero llegar a la presencia de Dios, las voy a tener que superar. Escúchame bien, voy a tener que perdonar y voy a tener que superar. Quizá aprendimos de nuestros papás orgullo, el no dejarse. Usted no se deje aquí, nosotros no nos vamos a dejar de nadie. Y usted aprendió esas enseñanzas. ¿Pero qué nos enseña la palabra? Ser mansos y humildes de corazón. Es decir, si no, la gente dice: mire, ¿qué testimonio dan ellos? No dan ningún testimonio. Ellos no tienen a Jesucristo, la forma de vida que tienen. Ellos ni conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hechos, cuando no hemos superado nuestros traumas de nuestra niñez, demuestran otras cosas. Entonces veo en los capítulos, en las biografías de los grandes hombres de Dios que no superaron los traumas de su niñez. Lo veo muchas veces y he tenido que aprender a eso. Mi esposa me ayudó. Quizá yo no pude tener los juguetes que yo deseaba. No los pude tener. Y entonces a veces he querido darle a mis hijos algo. Y ese me dicho mi esposa: no les compres ese juguete. Está muy caro. Pero hay un trauma dentro de mí. Y yo quisiera comprárselos. Es decir, hay algo que yo no lo pude, pero que ellos lo tengan. No necesariamente lo tienen que tener todo. Muchas veces hay cosas que hay que decirles: no, vas a tener que comprarlo, vas a tener que darte cuenta que no todo es regalado en la vida, que no todo es fácil. Vas a tener que enseñarles a tus hijos que ellos también tienen que pagar un precio. Pero imagínate el trauma de quizá no haberlo tenido todo y después querer dárselo todo a ellos. Terminamos dañándolos, terminamos hundiéndolos. ¿Por qué? Porque nosotros no superamos ese problema de nuestra niñez. Entonces es tan importante esta parte. Padres divorciados, como en mi caso, pobreza, alcoholismo, maltratos, malas palabras y tantas cosas que aprendimos, que quizás hasta el día de hoy todavía siguen en tu vida. Las malas palabras, quizá creciste en ese ambiente. Dice que por cada mala palabra, dice el libro de Mateo, le daremos cuentas a Dios. Imagínate, por cada mala palabra le daremos cuentas a Dios. Porque si después de haberle conocido seguimos aún con las malas palabras, le daremos cuentas a Dios. Es decir, la Biblia es tan especial, no podemos agarrar solo lo que nos conviene. Si tenemos traumas de nuestra niñez, los podemos superar. Dios quiere ayudarte a superar esos traumas. Quizá el humillar a tu esposa, el humillar a tu esposo, porque así creciste, porque de esa manera te enseñaron. Y ese trauma lo tienes, humillando a la persona. Y es algo que está... quizá creciste donde tú tenías la razón, o mamá tenía la razón, o papá tenía la razón, y hay muchas veces donde no tienes la razón, simplemente no tenemos la razón, estamos equivocados, pero nos cuesta tanto decir: sí, perdóneme, sí, discúlpeme, no tengo la razón, sí, me equivoqué, reconozco que fue mi error. Si no, la idea es tirarle la culpa a cualquiera, menos nosotros hacernos los responsables y decir: no, fue mi culpa. Así que hoy acepto, por mis acciones es que me está pasando esto. Y esta parte, no resolvieron problemas en la niñez, tenemos que buscarle
la solución. Dios quiere sanar esa parte y que nosotros vivamos en santidad. Si algo he visto yo en los pastores, el orgullo, escúchame bien, lo he visto en nuestros pastores, el orgullo, la prepotencia, el creer que nosotros tenemos la razón en todo, nos ha hecho caer, nos ha hecho no poder crecer. El creer de que porque estamos en la iglesia lo sabemos todo, definitivamente no, mi hermano. Tenemos que tener la humildad. Aún de un niño uno puede aprender. Aún de la persona más sencilla económicamente uno puede aprender. Aún de la persona más rica uno puede aprender algo. Cuando hay un espíritu enseñable, cuando hay un espíritu de humildad, cuando queremos llegar hacia su presencia. Mire cómo Jesús manifestaba su gloria. Recordemos ese día cuando los apóstoles sacaron a los niños. Y Él les dijo, ¿quién les dijo a ustedes que sacaran a los niños? Y entró a los niños y sentó a uno en las piernas de Él y le dijo, quien no se haga como este niño, no podrá entrar al reino de los cielos. Es decir, miren la humildad con que Jesús enseñaba, era algo tan práctico, tan sencillo, que nos hizo avanzar en el reino de Dios y nos mostró las dos formas, la justicia y la gracia. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque no podemos regresar a su presencia si no reconocemos la gracia de Jesucristo y no caminamos en su justicia. Y esta parte, en Job 11, versículo 16 al 20, dice, y olvidarás tu miseria. Job 11, 16 al 20. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Mira qué maravilloso. Para aquellos que quieren sanar su pasado y quieren superar los traumas de la niñez, van a poder llegar a su presencia. Y mira las promesas que hay. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Y después viene la otra parte. Pero los ojos de los malos se consumirán, y su consuelo será su muerte. Qué triste. ¿Pero por qué? Porque muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en nosotros. Y porque tenemos ya quizá algo económicamente, queremos humillar a alguien, queremos menospreciar a alguien. Vemos a la policía y no queremos respetar. Ahí hay problemas desde nuestra niñez. Porque quizá oímos a nuestros papás, ahí están esos policías, algo quieren. Ahí, mire, y aprendimos esa forma, nos enseñaron mal. La policía está para nuestro bien. Dice el libro de Romanos que la justicia está para los que andan en integridad, los que andan en bien, y para pelear por ellos y en favor de ellos. Eso dice la palabra. Pero ahí vemos de que tenemos traumas aún de niños, que cuando vemos la autoridad nos molesta. Cuando nos hacen el alto nos molesta. ¿Por qué nos ha de molestar si son la autoridad? Ellos representan la autoridad. Así que hoy estamos viendo puntos que no nos permiten llegar hacia su presencia. Número 1, dejar el primer amor. Número 2, no superar los traumas de la niñez. Gente que no, si yo tuviera a mi papá, si yo tuviera a mi mamá, no la tuviste. No tuviste la oportunidad, no creciste con ellos, pero ya tienes que superar esa área y ahora tienes que ver lo que Dios te está ofreciendo. No te puedes quedar en ese lugar. Número 3, no hicieron liberación. Y esta parte, hay cristianos entonces que están dentro de la iglesia, hay gente que está dentro de la iglesia, pero que no ha sido libre. Escúchame bien, no ha sido libre. Y para poder ser libre se necesita el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de dirección, pero también esa palabra metanoneo, que significa cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Entonces, cambio de dirección. Gloria a Dios, cuando conocimos a Jesucristo, cambio de dirección. Pero pudiste haber cambiado tu dirección. Ya no estás haciendo las cosas del mundo, pero no has cambiado tu mentalidad. Por eso tus acciones son las mismas. Entonces vas a la iglesia, pero sigues siendo el mismo. Están en los servicios, pero siguen siendo los mismos. Y quizá peores. Porque ahora conociendo a Jesucristo no dan el testimonio de ser hijos de Dios. Y te lo digo con tristeza y con pena, hay gente que realmente da un mal testimonio. Y por eso mucha gente no se ha acercado al Evangelio,
porque con sus acciones, con sus hechos, mire, predicamos más que 1000 palabras. Podemos hablar muy bonito de Dios, puedo darte un mensaje de 1, 2, 3 horas, pero realmente lo que la gente va a ver es mi ejemplo. La gente, los vecinos, lo que van a ver acá donde yo vivo es cómo vivimos, qué hacemos. Y es lo que la gente está esperando. Esta parte, la número 3, es muy importante. No hicieron liberación. La forma más productiva para que la gente llegue a la presencia de Dios es, después de haber aceptado a Jesucristo, ser libres. Ser libres. ¿Qué hizo Jesucristo? Liberar a las personas, sanar a las personas, liberarlos de sus ataduras. Y esa parte los hizo llevar hacia su presencia. Entonces, cuando no hicieron liberación, hablamos de arrepentimiento, cambio de dirección, pero también cambio de mente. También el arrepentimiento incluye confesar los pecados, renunciar a ellos, echar fuera demonios y cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, usted no puede, yo quiero seguir a Dios, pero quiero seguir practicando la lectura de las cartas, porque eso la Biblia lo condena. Si usted lo lee en su Biblia, ahí está. Entonces, hay gente cristiana que aún conociendo a Jesucristo, habiendo sido bautizado por el Espíritu Santo, aún han acudido a los brujos. Hay gente cristiana aún confiando en curar de ojo a sus hijos. Y realmente se curan, sí, porque es un conjuro, donde se le da la potestad a ese demonio que lo está molestando. Entonces no podemos llegar hacia su presencia si tenemos prácticas que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, y por la ignorancia de ellos no los condenamos. Ellos en su ignorancia pues fueron lo que ellos recibieron, pero ya nosotros con el conocimiento de la Biblia ya no podemos hacer esas cosas. Jamás he curado a mis hijos de ojo, jamás. Ay, les van a hacer ojo aún. Hoy dentro de la misma iglesia evangélica, gente diciendo eso. Ay, tenga cuidado, pastor, que le van a hacer ojo a sus hijos. Están muy simpáticos, están muy guapos. Mire, por Dios, ¿qué es más poderoso? ¿La sangre de Cristo y la promesa de la palabra? ¿O el curar de un ojo a un niño? Yo le digo, ¿qué es más poderoso? ¿La oración es más poderosa? ¿El nombre de Jesús es mucho más poderoso? Definitivamente. Pero por eso usted dirá, pero es que esas son creencias que me enseñaron. Sí, mi hermano. Escúcheme, por favor, con todo respeto, con toda humildad, pero que no son avaladas por la palabra. Por eso decía que muchos perdieron su primer amor, porque sus motivaciones no están basadas en la palabra de Dios, sus acciones no están basadas, su conocimiento, su filosofía no está basada en la palabra de Dios, sino en sus propios conceptos o en lo que les enseñaron. Y esta parte me impacta mucho, porque dice, para nosotros realmente poder llegar hacia su presencia necesitamos ser libres. Mire, Egipto tenía de esclavos a Israel. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Ellos caminaban hacia Dios, supuestamente, pero en su corazón ellos querían regresar al mundo. Yo recuerdo muchas veces, teníamos una familiar de mi mamá, que leía las cartas y decía la verdad. Había un demonio definitivamente, y cuando tiraba las cartas decía lo que era y no fallaba. Y esa parte, uno puede decir, aún ya cuando estábamos un año de ser cristianos, yo no le voy a decir que no me dieron el deseo de preguntarle algo. Tenía algunas dudas por ahí y le quise preguntar. Pero dije, yo no puedo seguir en este camino, no es el correcto. Entonces uno dice, no, la palabra condena la brujería, la palabra condena esto. Yo no puedo seguir haciendo esto. Yo en mi mente quería consultarle, porque ya de por sí tenemos eso en nuestro corazón de querer saber el futuro, de querer ir adelante. Déjame decirte que lo que Dios te revele es lo que Él quiera revelarte, pero no puedes estar haciendo eso. Entonces hay una lucha, dentro de nosotros hay una lucha de querer hacer lo que nosotros queremos y lo que Dios dice en su palabra. Y esta tercera parte me impacta, porque dice no hicieron liberación. Hay gente que necesita ser libre. Escúchame bien, necesitas hacer liberación, necesitas renunciar. Y cuando digo renunciar, necesitas aborrecer, pelear en contra de ese pecado y botarlo de tu vida. Y Dios te va a dar las fuerzas. Necesitas hacer liberación para poder llegar hacia su presencia. Y vamos a profundizar en este número 4, creencias equivocadas. Creencias equivocadas. Y creo que esta es una de las que más daño le está haciendo a la iglesia. El Señor me decía, por eso tienen que evangelizar. Estamos evangelizando a los que ya son cristianos. Porque un día están en la iglesia, el otro día están en la discoteca. Un día están en la iglesia, otro día están bolos, la verdad.
Y te hablo de nuestros líderes, te hablo de nuestros miembros de nuestra iglesia. Y en esta cuarta yo quiero detenerme porque es muy importante. Vimos dejar nuestro primer amor, no superar los problemas de nuestra niñez, no hacer liberación. Pero este número 4, creencias equivocadas. Es decir, la forma en que estás creyendo no es la correcta. Y te lo digo con mucha pena, con mucha vergüenza. Tenemos que estar evangelizando a nuestra propia iglesia. A los que ya creyeron en Jesucristo, a los que supuestamente son cristianos evangélicos, pero siguen en un camino conforme al modelo del mundo, conforme a las formas del mundo, y donde no hay ninguna diferencia, donde ellos el domingo quieren llegar a la iglesia como que no pasó nada. ¿Y por qué? Este punto, no puedes llegar a la presencia de Dios si tienes creencias equivocadas. ¿Qué fue lo que hizo que mataran a Jesucristo, que no lo recibieran, que los sacerdotes no lo recibieran, que los eruditos de ese tiempo, los conocedores de la Biblia, no lo recibieran en ese tiempo? Sus creencias equivocadas. Mira esta parte. La cruz es un mensaje de gracia. La cruz es un mensaje de gracia, pero también de justicia. La cruz es un mensaje de gracia, pero le hemos quitado la otra parte, pero también de justicia. El que ha conocido a Jesucristo vive en su justicia. Fue salvo por la gracia de Jesucristo, fue santificado por la gracia de Jesucristo, pero camina en esa justicia, en eso. Es decir, no hace en vano lo que sufrió, porque para que yo fuera justo hubo un precio que pagar. Para que yo fuera justo hubo un precio que pagar, la muerte de Jesucristo. Y esta parte me impacta. Escucha bien, la justicia de Dios exige que se cumpla la sentencia de muerte. La justicia de Dios exige que se cumpla la sentencia de muerte sobre los que violaron la ley de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la ley de Dios, la justicia de Dios exige la pena de muerte. ¿Y quién llevó esa pena de muerte? Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy quiero que entiendas bien esto, porque por creencias equivocadas hay cristianos así, mojarras. Por creencias equivocadas hay cristianos que no son radicales. Pecado es pecado, mi hermano, y punto. Y vivir en la santidad es vivir en santidad. Es decir, no le llame a lo negro blanco ni a lo blanco negro. No brotarán dos aguas de la misma fuente, o dulce o salada. Y por eso es que estamos equivocando. El mundo en este tiempo, en esta pandemia, necesitan de Jesucristo. Necesitan conocer a Dios. Toda esta pandemia está pasando para que el evangelio sea predicado. No una religión, no el nombre de una iglesia, el evangelio de Jesucristo. Pero por el mal testimonio de la gente que dice ser evangélica, los demás no se convierten. Aún la gente en medio de esta situación no se han querido acercar a Dios. Lo han agarrado de chiste, lo han agarrado de un montón de formas, pero no han querido acercarse a Dios. Porque el testimonio que ven en nosotros no es el que ellos esperarían. Y dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas hacia los demás. Hay muchos que están siendo de piedra de tropiezo para que otros se acerquen, definitivamente. Entonces la justicia de Dios exige que se cumpla la sentencia. Pero en su gracia, número 2, Dios encontró una manera de perdonarnos. Dios encontró una manera de perdonarnos y liberarnos del castigo que merecíamos. La muerte eterna merecíamos. ¿Y sabe cómo lo hizo? Dice ahí mismo en Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Escúcheme bien, vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Esas dos partes. Entonces, ahorita vamos a ver esa solución que Dios buscó. Porque Dios dijo, bueno, lo que le toca al mundo es la pena de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando vemos estas dos partes, entonces el evangelio es un mensaje de gracia y de justicia. Si usted quiere ver y llegar a la presencia de Dios, el evangelio es un mensaje de gracia y de justicia. Aunque por gracia somos perdonados, no podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. No sé si me está escuchando. Amén. Aunque por gracia somos perdonados, no podemos olvidar que Jesús tuvo que morir para satisfacer la justicia de Dios. Para satisfacer la justicia de Dios. Es decir, Jesucristo nos introdujo a esa justicia. Ahora, ¿cómo deberían de vivir los que están dentro de esa justicia? ¿Cómo deberían de comportarse? ¿Cómo deberían de comportarnos los que vivimos dentro de esa justicia? Los que por gracia fuimos alcanzados. No porque fuéramos buenos.
Yo lo reconozco. En mi familia hay muchas mejores personas que yo. En su carácter, en apoyar. Hay muchas mejores personas. Mejores personas de mi familia. Yo le digo, no, Señor, no sé por qué me escogiste a mí. Quisiera uno de los más chuecos, de los más perdidos. Y Dios en su gracia y en su misericordia me incluyó en su justicia. Ahora, los que estamos incluidos en esa justicia, no podemos separar la justicia de la gracia. Escúcheme, usted que fue alcanzado por gracia, por eso digo por enseñanzas equivocadas, por creencias equivocadas, aquellos que fuimos alcanzados por gracia y fuimos introducidos en la justicia de Dios, hoy no podemos separar esas dos cosas. Camino hacia la presencia de Dios. Yo espero en este mes que usted esté en el lugar santísimo. Usted no puede separar la gracia y la justicia. Usted no puede separar la gracia y la justicia. Es lo que ha estado haciendo mucha gente. Bueno, peco y mañana me reconcilio. Bueno, hago esto y mañana me reconcilio. Usted no puede separar la gracia de la justicia. ¿Por qué? Van a suceder dos cosas. Si usted separa la gracia de la justicia, van a suceder dos cosas. La predicación de la gracia sin santidad lleva al libertinaje. Escúcheme bien. La predicación de la gracia sin santidad lleva al libertinaje. Se lo voy a repetir, que quiero que quede marcado esto en su corazón. La predicación de la gracia sin santidad lleva al libertinaje. Y la gente quiere vivir una vida perdida, una vida desenfrenada, una vida de pecado. Porque la predicación de la gracia sin santidad es libertinaje. ¿Qué diría la gente que me viera un día bolo como pastor? ¿Qué diría la persona? Bueno, si el pastor está tomando, yo también puedo tomar, ¿sí o no? Empieza a haber un libertinaje. Ellos esperan ver en nosotros santidad. El mundo espera ver en nosotros algo diferente. Porque nosotros hemos nacido de nuevo. No porque seamos buenos, no porque fuéramos santos, no éramos lo más perdido del mundo, dice la Biblia. La escoria del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero Dios espera que esa gente que fue alcanzada por gracia, escúcheme bien, y que por el sacrificio de Jesús fueron incluidos en la justicia de Dios, por lo menos por sus frutos demuestren que ahora viven en Cristo Jesús. Es lo mínimo que podemos hacer por Dios, vivir ahora en los frutos del Espíritu Santo. Y sé que estamos en deuda con Dios, y se lo digo, estamos en deuda con Dios porque no hemos dado la talla, no hemos hecho lo que Dios quiere. Y Dios espera que en este mes, camino hacia su presencia, empecemos a quitar todas esas cosas de nuestra vida que no nos han dejado mostrarnos como hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de luz. El mundo está esperando la manifestación de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Pero con esos testimonios, gente separando la gracia de la justicia. Si separamos la gracia y vivimos sin santidad, esto nos lleva al libertinaje. Y la segunda parte, y la predicación de la santidad sin gracia, lleva al legalismo. Escúcheme bien, la segunda parte, y la predicación de la santidad sin gracia, lleva al legalismo. Donde la gente dice, pecó, bueno, va para el infierno, ¿verdad? Donde se preocupan más del exterior. Aún he escuchado iglesias que no usen pantalón, que no se pinten. Mira, hermano, tanta ignorancia. Si realmente donde nace el pecado de las personas es en el corazón. No va a ser por un pantalón, no va a ser por pintarse, no va a ser por... Mire, por favor, mire una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Dónde nace el pecado? Nace en el corazón de la persona. Y esta parte me impacta. Y la pregunta al día de hoy es, ¿dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra usted el día de hoy? ¿En dónde se encuentra? Usted puede decirle, yo ya fui alcanzado, la gracia de Dios me alcanzó y la revelación del misterio del Evangelio de Dios me alcanzó. ¿Pero está viviendo en esa justicia? ¿O quiere seguir viviendo su propia vida? Déjeme decirle que el camino hacia la presencia de Dios es un camino donde nosotros vamos a tener que pagar un precio. Jesús lo dijo, el que no tome su cruz cada día y me siga y venga en pos de mí, no es digno de que sea mi discípulo. Es decir, cada día, camino hacia la presencia de Dios, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Maestro y renunciar a nuestros placeres, renunciar a nuestras satisfacciones, a nuestros deseos,
por amor a Jesucristo. Porque ahora que estamos en esa gracia, estamos también en esa justicia. Somos justos, somos santos, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Y Él espera que nuestros frutos demuestren que somos hijos de Dios. Por eso la Biblia lo dice claro, no por el título, no porque diga soy cristiano, por sus frutos los conoceréis. ¿Y sabe qué dice la gente? Los frutos de esa persona no son dignos de un hijo de Dios. Los frutos de esa persona no son de un hijo de Dios. Por eso hoy más que nunca, si vamos camino hacia la presencia de Dios, yo le pido que usted renuncie a todo pecado, que usted sane su niñez. Si hay traumas de su niñez, que la sane, que sea libre, que renuncie a todo pecado. No hay nada bueno en el pecado, no se puede disfrutar la vida en el pecado, odiando, murmurando, criticando. No se puede disfrutar de esta vida. Hoy más que nunca lo invito a que usted pueda renunciar, a que usted pueda confesar y a que usted pueda sanar. Si hay algo dentro de usted que todavía no lo ha dejado avanzar, este es el día que ha hecho el Señor. Quiero pedirle que usted pueda orar, que usted le pueda decir: Señor, hoy más que nunca, quiero pedirte que tú seas el centro de mi vida. Y que ahí donde usted está le diga: Señor, gracias. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Quiero que usted cierre sus ojos y le diga: Padre, gracias. Porque el camino a tu presencia, Señor. Hoy vamos avanzando y otros 4 puntos son tan importantes. El volver a nuestro primer amor. Podemos estar trabajando, podemos estar haciendo tantas cosas, pero no por amor, quizá por competencia, quizá por envidia, quizá por una posición social, económica, religiosa. Renunciamos a todo eso, Señor. Que podamos hacer las cosas por amor a ti, Señor, por amor a tu nombre, por amor a ti, por amor a lo que tú hiciste en la cruz. Señor, si hay traumas en la iglesia, hay gente que todavía, Señor, tiene falta de identidad, Señor. Hay gente que todavía, Señor, no tenemos un espíritu enseñable. Hay gente que todavía nuestro carácter no ha sido transformado a la imagen de Cristo o a la forma de que Cristo vivió. Nosotros todavía hay cosas que no te agradan, que te entristecen, Espíritu Santo. Y hoy, Señor, renunciamos a esas cosas que no nos dejan avanzar. Padre, muchas veces nuestra propia familia nos está cuidando. Nos están haciendo una observación y aún, Señor, respondemos mal. Aún la gente nos está dando un consejo, aún muchas personas nos están dando, Señor, oh Padre, una palabra de bendición, una palabra de aliento. Y aún así no la recibimos, Señor. Hoy te pedimos que quites todo ese orgullo, toda rebeldía, todo, Señor, toda amargura de nuestro corazón, todo aquello que no deja, Señor, que tu presencia venga. Y camino hacia tu presencia, que estos días que vamos a seguir avanzando podamos reflexionar cuál es el camino que estamos llevando. Y la pregunta que te hago hoy, hermano, hermana, ¿en dónde estás? ¿Cuál es hoy la posición de tu corazón? ¿Estás en una gracia que se ha convertido en libertinaje? ¿O estás en un libertinaje? ¿O estás en una gracia que se ha convertido en un legalismo? No separes la justicia de la gracia, no se puede separar. Si la gracia te alcanzó, ahora eres justo, vive conforme a esa justicia. Vive, da tu testimonio, vivamos conforme a los frutos del Espíritu. Que este sea nuestro tiempo. Te damos gracias, amado Dios, porque a través de este tiempo podemos ver, Señor, tu gloria, tu presencia, Señor. Y te pido que cada persona que está en su hogar, Señor, no separe la justicia de la gracia, sino que demuestren, Señor, por sus frutos, por sus hechos, por sus acciones, Padre, que son hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.